en Joel. ¿Quiénes vienen por primera vez hoy? Nadie viene por primera vez. ¿O sí? ¿No? Allá hay dos chicas que vienen por primera vez. Tienen que levantar la mano corriendo. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie las dos. ¿Sí? ¿Cómo la recibe el pueblo? Bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Agustina. ¿El tuyo? Erika y Agustina, noten, Erika y Agustina. Yo soy de olvidarme enseguida los nombres. Con muchos, o con algunos de los que estamos aquí y otros que no vinieron en esta mañana porque están de vacaciones, hace mucho tiempo que nos conocemos y hay una historia de vida en cada uno de los que nos conocemos hace mucho tiempo. Estoy hablando de años. Hay algunos que conozco que hace más de 30 años y tuvimos y tengo el privilegio de trabajar con ellos en la obra. Bueno, a María Melita la conozco desde que era un bebé, chiquita. ¿Cuántos años tenía María? Cuando llegué acá, 11 meses. 12 meses. 11. 11 meses, todavía no tenía un año. Mirá. Y sabemos historias de Melina, las historias que se ven y las historias secretas también, que no vamos a contar ahora. No es tiempo de deschave en esta mañana, ni tampoco me gusta contar los secretos. Así que hermanos, si usted me cuenta algo a mí, yo tengo que guardarlo en mi corazón, orar por eso. Si usted nos cuenta algo a mi esposa y a mí, nosotros guardamos eso. No somos estar diciendo, che, pero fulano de estar pecando, asustando a todo el mundo, sino que guardamos eso dentro del corazón. Oramos a Dios. Somos muy reservados en eso. Bueno, con Estela, más de 30 años, yo recuerdo que vivían también en ese tiempo un remis o un taxi, que era lo que había, era muy caro para ir a la mañana, porque había reunión en la iglesia a la mañana y a la noche, y para irnos y volver a la tarde, entonces nos costaba mucho dinero y el bolsillo no daba como para ir, pero teníamos ese deseo ferviente de estar en la casa del Señor. Entonces ella nos cobijaba en su casa y los chicos de ella también eran chicos y jugábamos. Yo jugaba con ellos y ella tenía su almuerzo preparado porque iba a ir estos pibes. Recién creíamos en el Señor, sin embargo, su visión fue más allá. Gracias por esos platos de comida. Gracias porque con estos hermanos hicimos y hacemos historia. Con Carlitos Román, su esposa, su hijo, que también lo vi nacer. Recuerdo en el casamiento de Carlos, tuve que orar por su casamiento. Fue mi primera vez que oraba por alguien en un casamiento, que balbucié, no sabía qué hacer. Una cosa es que cuando vi todo un montón de gente en el frente, como que me asusté. Yo no sé si le oré por él bendiciéndolo o no. Pero creo que sí, porque tiene un hermoso hijo. Y bueno, con Miguel de ves a cuántos años. El Colo, su esposa, ¿cuántos más? Bueno, ni hablar de Blanca, que fue mi maestra cuando yo era chico. Yo iba a segundo o tercer grado. Ahí está de pie o está sentado. Hoy decir que fue mi maestra cuando yo iba a tercer grado y hoy puedo llegar a decir que soy su pastor realmente me llena de alegría y gozo. Blanca caminaba con su taquito y guarda,
Venía Blanca en un silencio. Hemos aprendido muchísimo de Blanca. ¿De viene Blanca? Decimos. La señora. No le decíamos ni señor ni señora. Señorita. La señorita Blanca. Y hoy decir que soy su pastor realmente me llena de alegría. ¿Y cuántos más? Muchos más que no están aquí y que hemos compartido tiempos de fe. Hemos recorrido este maravilloso camino de la fe, el predicar la palabra de Dios. Y muchos siguieron nuestras locuras de esto de predicar el Evangelio, porque predicar el Evangelio es una locura. Es una locura de dar un paso de fe mientras el Espíritu de Dios obra cuando uno da un paso de fe. Cuando uno dice, Señor, heme aquí, voy yo, acá estoy dispuesto, el Señor hace el rey. Dice la palabra de Dios, ¿quién irá a predicar, a anunciarle las buenas nuevas? Y alguien se levantó y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Y cuando hay una persona dispuesta, cuando hay un corazón dispuesto, Dios utiliza esas vidas. Dios utiliza a estas personas. Y saben, en Dios, dice el Salmo, en Jehová haremos proezas. Y te digo, vas a hacer proezas cuando el Señor dirige tu vida. Cuando sos dirigido por el Señor vas a hacer proezas. Cuando sos dirigido por vos mismo vas a pasar vergüenza. Es verdad. Cuando vos crees que yo puedo, no, dejá, Señor, dejá que lo hago yo, vas a pasar vergüenza. Se lo digo por experiencia. He pasado muchas vergüenzas y muchas vergüencitas por creer de que yo todo lo puedo. Pero con el Señor, le digo la verdad, he visto la mano del Señor obrar y hacer proezas. Simplemente cuando le digo, Señor, yo no puedo, hazlo vos. En el Señor haremos proezas y la palabra se cumple. Recuerdo, fuimos durante 3 años seguidos a la provincia de Entre Ríos a predicar la palabra de Dios. Y fuimos muchos de los que estamos aquí. Bueno, fue Melina, que era una de las maestras de la Escuela Bíblica Dominical. Estela, que iba con la música. Mi esposa. ¿Quién más fue? Juan Esteban fue. ¿Sí? Carlito, ¿fuiste vos también? Tu esposa sí. Y íbamos a predicar a aquel lugar donde no había absolutamente nada. O sea, no había una iglesia, pero fuimos nosotros con esas ganas de anunciar el Evangelio. Recuerdo que mandamos primero, una semana antes, al papá de Melina a anunciar casa por casa de que iba a haber una reunión especial tal y tal día y tal hora. Y fuimos, no me acuerdo si 10, 12 autos de la ciudad de Campana para aquel lugar, lleno de cosas, pero por sobre todas las cosas, lleno de fe. Fuimos a aquel lugar y nos estaban esperando, y cuando empezaron a llegar los autos a ese lugar, la gente empezó a asistir ahí, porque sabían que iban a recibir un mensaje alentador, un mensaje de paz, un mensaje de salvación. Les traíamos buenas noticias y el lugar, me acuerdo, se llenó. ¿Te acordás? El lugar se llenó. A partir de ahí dijimos, che, este lugar no podemos venir este día y chao, nunca más. Hay gente que está creyendo, hay gente que levantó sus manos para recibir a Cristo, hay gente que quiere ser transformada por el Señor. No podemos dejar esta gente así más. Y empezamos un maravilloso trabajo de 3 años. Cada 15 días nos esperaban, porque llevábamos el mensaje de salvación. Hermanos, en Dios haremos proezas, y en ese lugar se cumplió esta palabra. En Dios haremos proezas. Y hemos visto milagros hechos por el Señor, pero impresionante la cantidad de milagros. El milagro de la salvación primero, y el milagro de sanidad física, el milagro de restauración, el milagro de los casamientos, el milagro de tantos milagros, y todavía están ocurriendo milagros. Por eso te invito a que en el nombre de Jesús te levantes en fe, te levantes, porque con Cristo vas a hacer proezas. En el Señor vas a hacer proezas.
si tenés vergüenza, si tenés miedo, si te sentís que sos tímido, yo sabés qué tímido que era. Pero entiendo que en el Señor podemos hacer proezas. Porque no sos vos, es el Señor. Ahora, cuando vos querés ser vos, te digo, vas a pasar vergüenza. Sonamos si somos nosotros. Y estuvimos durante 3 años en aquel lugar. Y hoy, sé que hoy todavía hay personas que se congregan en otros lugares, ahí en Entre Ríos, de esa semilla que en algún momento plantamos. Una vez estaba el tío de María Melina, ya muerto, en el hospital. Muerto. Le daban horas de vida. Ya los médicos dijeron, no vamos a inyectarle más medicamentos, ¿para qué si sabemos que se va a morir? Es pérdida. Inyectar algo que sabemos que no sirve para nada, se va a morir. ¿Es así, Melina? Despedía olor. Despedía olor el cuerpo. Despedía olor el cuerpo. Es verdad, despedía olor el cuerpo. Y siento del Señor en esa mañana de que tenía que viajar a Entre Ríos. Pero Señor, no tengo una moneda. Señor, no tengo plata. ¿Cómo voy a viajar? No tengo. Voy y le comento a mi esposa, mira, el Señor me dijo así, este fue mi devocional en esta mañana. Lázaro ya hacía 4 días que había muerto, y Jesús le dice, quiten la piedra. Y las hermanas dicen, ¿cómo vamos a quitar la piedra? Hiede ya hace 4 días que está muerto. Y Jesús le dice, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Y quitan la piedra. La piedra es el obstáculo para que podamos ver la gloria de Dios. Y él, desde cierta distancia, Jesús le dice al muerto, que hacía 4 días que estaba muerto, y le estoy diciendo de un calor en Israel, un calor en aquel lugar donde dice Jesús, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, fresquito, una heladera. Pero la palabra que me impactó fue esta, hiede ya. Me acuerdo que el papá de Melina me llama desde Entre Ríos, me dice, Raúl, ya mi hermano, ya nos juntamos toda la familia, vino tu tío de Córdoba, ¿no? Otro de la isla, otro de otro lugar. Para nada, ya se juntaron la familia porque ya sabía que sí iba a morir. Y me llama y me dice, Raúl, mirá, ya no hay más nada que hacer. Y me dice, ya tiene olor el cuerpo. Y mi devocional a la mañana fue, ya hiede ya. Y como que mi corazón se empezó a exaltar. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Y bueno, mi cable a tierra es mi esposa. Debería ser Dios. Pero es mi esposa. Y le comento. Y ella me dice, le digo, un asiento del Señor tener que ir. Y ella me dice, más vale que obedezcas antes que desobedecer. Pero no tengo, mirá, lo que tenemos, lo único que tenemos, vamos a utilizar ese dinero para viajar. No van a hacer cosas que le digas que no al Señor. Así que terminé de trabajar, no le dije nada a nadie, me tomé el primer micro, en un San José, me parece la persona, me tomé ese micro y aparecí en el hospital. Nadie sabía absolutamente nada. Pero yo sé que la obediencia acarrea bendición. ¿Cuántos creen esto? Yo sé que la obediencia acarrea bendición. Así que aparecí allí con mi bolsito y encontré a todos los hijos que se sorprendieron en ese lugar cuando le digo, vengo a orar por Sergio y me voy. Vengo, oro y me voy. Esa era mi misión. Así que saludé a los parientes y me llevaron donde estaba. Y en el lugar estaba la mamá de Sergio, Fabián y otro más, y me parece que estábamos también. Estaban ahí llorando. Y escucho a la mamá de Sergio decir en ese poquito de abrir la puerta, ¿por qué no me llevas a mí? Otra vez tengo que pasar por esto, decía la abuela de Melina. Entonces abro la puerta y le digo, hola, ¿se pueden retirar por favor? Y obedientes ellos. ¿Quién era yo? Se levantaron.
Se fueron. Y cerré la puerta. Y yo había practicado una oración en el micro. Y digo yo, Señor, voy a orar de esta forma, de esta forma, y de esta forma, y de esta forma. Pero Señor, voy a orar de esta forma. Iba con toda esa fe en mi corazón y en mi cabeza, pensando de cómo iba a orar. Y recuerdo que ya esa habitación estaba impregnada de un olor repugnante, ya podrido. Le pongo mi mano y le dije, Señor, que cada uno de sus órganos muertos comiencen a tomar vida. Señor, y empecé a repetir la oración que venía siempre en el micro. Le digo que no es así. El tema es la fe. Y la computadora seguía siendo todavía lo mismo. Lo mismo. Ni siquiera se movió. Y yo quería que se resucite, así como Lázaro. Y hasta casi le digo, dale, levántate. Y estaba igual. Digo yo, Dios, ¿por qué me trajiste? Bueno, listo, yo ya hablé, yo ya vine, ya cumplí, ya me voy. Cierro la puerta, listo, ya está. Me fui y le digo, bueno, me voy en el próximo colectivo que sale a las 6:30, 7 de la tarde. Me dice el papá, mira, no, pará, dice, mira, a las 7 de la tarde hay una reunión acá en una iglesia. ¿Por qué no vamos? Bueno, así que hicimos ocupamos un poquito de tiempo hasta la hora y cuando llegamos, el Señor me dio el privilegio de ver a muchos de lo que nosotros le habíamos predicado hace unos años atrás en ese lugar. Por eso te digo que no es en vano lo que vos predicas mañana o pasado, lo vas a ver. Vos plantás la semilla, otro va a regar, al crecimiento lo da el Señor. Por eso no te desanimes si te está predicando una persona y ves que no hay cambios, y ves que no pasa nada. Seguí anunciando el Evangelio porque la obra es del Espíritu Santo. Hacelo por fe. Hacelo por fe porque del Señor es la obra. Que no te importe. O sea que sí te importe predicar el Evangelio, pero que no te importe lo que va a suceder después. Seguir predicando a las naciones, seguir predicando en tu barrio, seguir predicando en tu familia, a tus amigos, a tus enemigos, a aquellos que se burlan de ti. Seguir predicando la palabra de Dios. Es necesario. El Espíritu Santo es el que hace el resto. Vos no lo haces, ni yo tampoco. Él lo hace. Para la alabanza de su gloria. Me vine como a las 3:15 de la mañana, me tomé el micro, porque después no había hasta esa hora. Me quedé en la reunión, vi a un montón de personas que se sorprendieron al verme. ¿Cuánto tiempo que no nos vemos? Y el Señor me regaló eso, no solamente de que pude ir a orar por esta persona, que no pasó absolutamente nada, sino que me dio el privilegio de ver a este montón de hermanos en ese lugar. Cuando se enteró el pastor de que yo estaba ahí, me invitó a la plataforma, pude hablar, dirigirme a los presentes con una alegría. Y bueno, gracias a Dios, a las 3:15, yo tomo el micro a mi casa. Y cuando estaba llegando, no al primer puente, sino ya estaba llegando a Zárate, me suena el teléfono. Y me dice el papá de Melina, Raúl. Digo yo, acá. Se apagó la computadora. Mi hermano está loco. Mi hermano está loco, me dice. ¿Quién? Sergio. ¿Qué pasó? No sé, se despertó. Quiere comer, quiere tomar sopa, quiere comer un guiso, quiere irse a la casa. Dice, ¿qué estoy haciendo acá? Oh, ese es el obrar del Espíritu Santo, hermanos. Ese es el obrar del Señor. Y digo, Señor, ¿por qué no me dejaste ver ahí? ¿Por qué no lo hiciste ahí cuando yo estaba? Y sentí la voz, dulce voz del Espíritu Santo. Y me dijo, por tu orgullo, por tu vanidad. Todos pasamos por eso. Todos pensamos, porque yo estuve ahí, yo salí. Es porque el Espíritu Santo está ahí. Por eso suceden las cosas.
Por eso suceden las cosas. ¿A qué hora le dieron el alta? ¿Te acordás? 2 días después. 2 días después. No entendían nada los médicos, corrían de un lado para el otro, las enfermeras decían resucitó, se levantó, el que estaba mal comenzó a sentirse bien. Una revolución en el hospital, ¿por qué? Porque fui yo, no, porque obró el Espíritu Santo de Dios. Por eso te digo, obra con fe en el nombre del Señor, deja huellas, deja marcas, habla cuando Él te lo indique. Vas a dejar huellas, vas a dejar marcas y te vas a ir y el Espíritu Santo va a seguir obrando. Hacele caso a Dios, obra en fe en el nombre del Señor. Y aunque te parezca loco, aunque te parezca, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a pasar vergüenza. El Espíritu Santo nunca te va a hacer pasar vergüenza. Si lo obedeces, Él va a obrar de una manera extraordinaria y va a transformar naciones utilizando tu vida. ¿Fui yo? No. Fue el Espíritu Santo de Dios. Fue el inmaculado Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes que vos podés hacer cosas extraordinarias? ¿Sabés lo que dijo Jesús? Cosas mayores harán ustedes que yo. Eso lo dijo Jesús. Cosas mayores harán ustedes que yo. ¿Saben por qué? Dijo Jesús. Porque yo voy al Padre. Oh, Dios mío. Saber de que usted puede hacer cosas mayores que Jesús por el solo hecho de que Jesús va al Padre. Así que atrévete. Yo prediqué una vez esto de ser atrevidos en las cosas del Señor. Atrévete a proclamar la palabra de Dios. Atrévete de que el Espíritu Santo va delante tuyo, va atrás tuyo, va a tus costados, va abajo y va arriba. Él es tu ayudador, porque en Dios haremos proezas. 2:29 de Joel. 2:28. Y después de esto, ¿tienes Joel? Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías. 2:28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién dice que la mujer no tiene autoridad en la iglesia? Les digo porque a veces, no, las mujeres no, los hombres sí, las mujeres no. Derramaré, dice, mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días va a suceder algo dentro de la iglesia y con esto tenemos que estar expectantes, hermanos. Tenemos que estar con los ojos abiertos, con un corazón deseoso de recibir Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y en aquellos tiempos derramaré de mi espíritu. Tengo que anhelar esto, que el Señor derrame cada día de su presencia, de su espíritu, no solamente sobre mi vida, sino sobre toda la iglesia de Jesucristo en el mundo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, tus hijos van a profetizar, y vuestras hijas, no está hablando solamente de hijos, sino también de hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, o revelados, o sea, sueños dados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no solamente te va a dar sueños, sino que te va a dar la revelación de esos sueños. Cosas que acontecerán en el mundo, cosas que van a acontecer dentro de la iglesia. Y dice la palabra de Dios, y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, hay para todos. Hay para los hijos, para las hijas, para los jóvenes, para los ancianos, y también hay, dice la palabra, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Prepárate, mujer de Dios, porque el Señor va a derramar de tal manera el Espíritu Santo sobre tu vida, que no vas a ser vos, va a ser el Espíritu Santo obrando en tu vida, y vas a hacer cosas que nunca hiciste en tu vida.
Vas a hacer cosas que nunca y vas a decir cosas que nunca dijiste en tu vida. Y van a suceder cosas a tu alrededor que nunca te sucedieron en tu vida por el solo hecho de que el Señor se dignó a derramar de su Espíritu Santo sobre vos, sierva, sobre vos, siervo. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y después sigue diciendo un montón de cosas que van a suceder en los postreros días. Pero todas estas cosas van a suceder, escúchenme, a una iglesia de fe. A una iglesia de fe. A una iglesia que le está esperando. A una iglesia que tiene celo en su corazón de hacer lo que dice la palabra de Dios. Esto va a suceder cuando el Señor va a derramar de su Espíritu Santo a una iglesia de fe. ¿Saben? Yo les voy a decir una cosa. Yo estaba preparando otro mensaje hoy en la mañana, le comentaba a mi esposa, y dentro mío me decía algo que no. Y estaba preparando el mensaje, y algo me decía, no, eso no. Iba a hablar sobre el reposo del Señor. Entra en el reposo del Señor. Ese iba a ser el título de esta mañana. Pero de repente estaba preparándome y digo, ¿eso será o no será? Y sentía de repente como me decía que no. Y recibí un llamado telefónico. Temprano nomás. Que me estuvo hablando como una hora. Así que me desconcentré del mensaje, no sé dónde fui, qué pasó. Mensaje de cosas, un llamado, un buen llamado. Saludando a mi esposa por su cumpleaños, eso, muchas cosas más. Pero bueno, de paso me contó otras cosas más. Y digo yo, este no es el mensaje, Señor. Porque en una hora yo podía haber terminado parte del mensaje, algunas cosas más. Y siento dentro de mi corazón, dile a mi pueblo que sin fe no me va a sacar una sonrisa. Esto lo dice el Señor. Dile a mi pueblo que sin fe no me va a sacar una sonrisa. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Oh Dios del cielo, pero me queda, ¿cuánto me queda? ¿Media hora, Señor? ¿Qué preparo? ¿Qué preparo en media hora, Señor? ¿Qué hago? ¿Media hora ahora? Dile a mi pueblo que sin fe no me va a sacar una sonrisa. Y dejé de lado el reposo del Señor y medio que me alteré. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago ahora? Decime, Señor. Dile a mi pueblo, dice el Señor, es imposible que me saquen una sonrisa si no tienen fe. Una sonrisa. ¿Y saben dónde me llevó? A llevar mi pensamiento. Me llevó a Job, cuando él seguramente con una sonrisa le dijo al diablo, ¿no viste a mi siervo Job? Hombre justo y piadoso. No se lo dijo, no creo que se lo haya dicho serio Dios al diablo, sino con una sonrisa de satisfacción. ¿No viste a mi siervo Job? Hombre de fe, hombre justo, piadoso. Dile a mi pueblo que no me sacará una sonrisa si no tienen fe. Y me llevó después a la palabra donde dice, sin fe es imposible agradar, sacar una sonrisa al Señor. Entonces rápidamente me fui a Mateo capítulo 14, 24, 32. 14. Mateo 14. ¿20? 14, 24. El Señor nos reprende en todo momento. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Le dice, muchachos, váyanse a aquel lugar, yo me quedo aquí, después los alcanzo. Y ellos se fueron.
Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, tipo 4 o 5 de la mañana, vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y ellos dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló a los discípulos diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven, ven. ¿Saben qué? Para hacer lo extraordinario de Dios, Dios nos llama y dice: vengan, dice, vengan. ¿Quieren hacer proezas conmigo? Vengan. Y Él nos invita constantemente a trabajar con Él. ¿Que le podemos cerrar en el camino? Claro que le podemos cerrar en el camino. Ahora vamos a seguir eso. Entonces Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, porque Pedro se mandaba, no tenía problema, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, este es el tema. A veces estamos más concentrados en lo que pasa a nuestro alrededor, en lo que es el llamado del Señor, cuando Él te dice ven. Cuando Él te dice ven, es una actitud, realmente es un llamado, y nosotros tenemos que actuar con fe. Ven, sin mirar a nuestros costados. En nuestros costados están llenos de dudas, llenos de hipocresía, llenos de mentira. En nuestro lado hay olas que golpean nuestras vidas de desesperanza. Pero tenemos que estar atentos, sin perder la visión. Ven, ven. Claro que hay cosas a nuestro alrededor que quieren que dejemos esto que es servicio a Dios. Hay a nuestro alrededor cosas que suceden y nosotros decimos: hasta acá no, hasta acá basta, basta. Basta, tantas veces golpearon mi vida, basta, acá abandono. Y Dios nos sigue diciendo: vengan, vengan. Esto es para valientes y para valientas. Ven. Y descendiendo Pedro desde la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínate caminar sobre las aguas. Nunca antes había sucedido algo así. Ahora estaba sucediendo con Jesús. Y ahora sucedió con Pedro también. Pedro caminando arriba de las aguas. Imposible caminar arriba de las aguas. Imposible. Sin embargo, ahí estaba Jesús, caminando sobre las aguas con Pedro. Pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Saben qué? A veces miramos a nuestro costado más que al llamado de Dios. Cuando el Señor nos dice ven, enseguida pensamos: ¿qué dirá? ¿Qué dirá fulano? ¿Qué me dirá sultano? Esos son los fuertes vientos y tormentas que están a nuestro alrededor. Dios nos está llamando para hacer lo imposible, para hacer proezas en su nombre, pero miramos enseguida las cosas de alrededor, las cosas que nos pueden turbar. Podré con esto, podré con aquello, pero el Señor me está diciendo: vení, vas a hacer lo imposible conmigo. Y dice que tuvo miedo, porque había un fuerte viento, y comenzó a hundirse. Claro, cuando miramos a nuestro alrededor y desatendemos el llamado, nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir. Pero Dios te sigue diciendo: ven, ven, camine conmigo, corre conmigo en el agua, saltemos, chapoteemos juntos en esta vida de fe. Pero parece que más preocupante es lo que está a mi alrededor. ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi hijo? ¿Qué dirá mi mamá? ¿Qué me dirá el pastor ante este gran llamado de Dios? ¿Qué me dirá fulano? ¿Qué dirá la iglesia? Hoy, ¿qué dirá? ¿Y qué dirá? ¿Y qué dirá? Son los fuertes vientos que golpean. Ojo, si miras a tu alrededor ante el gran llamado de Dios, vas a comenzar a hundirte. Y cuando nos hundimos
nos ahogamos si no le pedimos socorro al Señor. Pedro comenzó a hundirse, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Y a quién recurrió? Le podía haber dicho al discípulo: ¡tienen una sola vida! Recurrió al que tenía que recurrir. Señor, sálvame. Señor, sálvame. No recurras a otro, sino al Señor, que es el que te va a extender la mano siempre y te va a salvar. Al momento, no 2 días después, ni cuando se ahogó, ni cuando tragó un montón de agua, sino cuando se lo pidió, al toque. No antes, no antes, no le extendió la mano antes, sino cuando él le dijo: Señor, sálvame, el Señor extendió su mano. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos orás en fe, que cuando vos le pedís al Señor, el Señor enseguida extiende su mano. Que cuando vos orás y clamás al Señor en fe, el Señor ya está dispuesto su mano para extender y responder a tu oración. No es que extendió su mano para hundirlo, sino para sacarlo de su problema. Dios está dispuesto a sacarte de tu problema. Solamente te pido que ores en el nombre del Señor con fe, en fe, porque sin fe es imposible sacarle una sonrisa al Señor. Dice la palabra: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo esto que me dice a mí y te lo dice a vos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Podría haber caminado conmigo. Podrías haber caminado conmigo. Podríamos ir caminando juntos hasta la orilla, mientras ellos iban remando. Pero dudaste, te hundiste. Pero yo estoy ahí para socorrerte. Él está ahí para socorrerte de tu problema. No importa cuál sea el problema, Él está ahí para levantarte, para socorrerte. Siempre pedí auxilio al Señor. Siempre pedí auxilio a Él. Siempre, por sobre todas las cosas, pedir auxilio al Señor. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. No antes, cuando los dos se subieron a la barca, recién ahí se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué no rescatar estas cosas? Dios te llama y te dice: ven. Vos vas en fe, pero a veces en el medio hay dudas. Y en el medio de la duda comenzamos a hundirnos. Dios te llama para hacer grandes proezas en su nombre. Dios te llama no para cambiar solamente tu familia, tu barrio, tu ciudad, sino para cambiar naciones. Pero esto, sin fe, no se puede. Es necesario que tengamos fe para que cuando sea el llamado de Él, lo podamos hacer en su nombre. ¿Sabe? Una iglesia sin fe es una iglesia que no sirve. Una iglesia sin fe es un club. Una iglesia sin fe es una iglesia que ronca. ¿Cuántos roncan acá? Nadie levanta la mano. No mientan. Hablen con fe. Una iglesia sin fe es una iglesia que ronca, hace mucho ruido y molesta nomás. Pero una iglesia con fe hace proezas en el nombre del Señor. Anotate. Una iglesia sin fe es una iglesia que ronca, hace ruido espantoso y molesta al que está al lado. Pero una iglesia con fe hace proezas en el nombre del Señor. Hace lo extraordinario en el nombre del Señor. Hace cosas que nunca jamás en la vida se hicieron. Una persona, una iglesia con fe, es una iglesia levantada por el Señor. Es una iglesia usada por el Señor. Es una iglesia usada para transformar vidas, naciones, para transformar, pero países enteros. Una iglesia con fe puede cambiar países enteros. Mateo 21, 18. Ahí sí, todo más, dijo el correntino. Mateo 21,
21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, Jesús tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en la higuera, sino hojas solamente, y le dijo a la higuera: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo con fe, lo recibiréis. Simple lo dice el Señor. Acá el Señor no está hablando en lengua, ni en quichua, ni en inglés. Está hablando perfectamente al corazón. A veces hasta nos tomamos esto, decir: pero yo siempre oro y no me contesta. Ahora, te analizaste en tu fe. Te analizaste en el esperar en el Señor, porque la fe va con todo ese montón de cosas. La fe es un fruto del Espíritu. La fe es una letra cortita, es una palabra cortita con 2 letras, pero es impresionante lo grande que es. Fe, 2 palabras. Fe, F-E. Una palabra pero re cortita con 2 letras que pueden transformar y trastornar el mundo entero si realmente está en nosotros. Y Jesús le dice, respondiendo a Jesús, le dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe, sí, por fe nada más. No le eché ni gamexane, no le eché ni queroseno alrededor para que se seque enseguida. No, simplemente le dije: vos no vas a tener más frutos, le dijo la higuera. Se secó el toque. ¿Cómo es esto? Recién estaba verde, ahora está seca. Si tuvierais fe, podría hacer esto y mucho más. Le podrías decir a esa montaña: trasladate para allá que necesito pasar. Y la montaña, agradeciendo tu fe. Parece increíble, parece imposible, pero Jesús caminó sobre las aguas en fe. Jesús resucitó a Lázaro en fe. Jesús levantó a los paralíticos en fe. Jesús simplemente le decía a los demonios: sal, en fe. Todo pasa por ahí. No tenemos que pagar absolutamente nada, solamente tenemos que creer. Porque para el que cree todo es posible, dice la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Santiago 1. Hebreos y Santiago. Dice la palabra: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero no están siguiendo la lectura. Aleluya. Leo de vuelta. Santiago, capítulo 1, versículos 5 y 6 y 7. Y si alguno de ustedes, nos está hablando a nosotros, no está hablando solamente a la antigüedad, nos está hablando a nosotros, a la iglesia. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, hay un pero, estos peros de Dios que transforman nuestras mentes. Pero, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal hará que recibirá cosa alguna del Señor. Si no pedís con fe, no pienses que vas a recibir, está diciendo acá. No pienses que vas a recibir ni un granito de arena. Pero con fe todo es posible. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Dice la palabra de Dios. Romanos 1:17. Y terminamos ahí, vamos terminando ahí. Está Hechos
y Romanos. Juan, Hechos y Romanos. Uno, 16 y 17. Dice aquí Pablo, el apóstol Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es la fe? Es creer. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Más el justo por la fe vivirá. Hermanos, la iglesia va a vivir por fe. La iglesia va a crecer por fe. Usted está aquí en esta mañana porque tiene fe. Usted se levantó esta mañana y ya se propuso quizás en su corazón ayer o en la semana decir voy a la casa del Señor porque puso la fe en funcionamiento, porque necesito escuchar un mensaje, necesito participar del pan y del vino, necesito tener comunión con los hermanos, necesito ver la cara de mis hermanos. ¿Por qué? Porque está actuando en fe. Pero ponga esa fe en funcionamiento todos los días, no una vez cada tanto, todos los días, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si Dios es su Señor, ponga fe de que Él es su Señor y Él va a hacer todas las cosas a su alrededor. La fe hace de que yo también sepa esperar en el Señor. Porque a veces decimos, Señor, ¿por qué mi fe no funciona? ¿Qué mi fe no vale? Le responde a fulano y a mí no. Y el Señor, para ello le discutimos. El tema de la fe es saber, tener la convicción de que en algún momento la respuesta de Dios va a pasar. Porque la respuesta de Dios es segura. Cuando Él obra, obra. Pero a veces decimos que tenemos fe, pero no tenemos. Decimos de acá, pero en nuestro corazón no hay fe. Ante cualquier cosita que no suceda y que no responda al Señor, ya la fe se diluyó. La fe también te hace comprender que tenés que esperar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 37, espera en Él y Él hará. Esperar en Él es confiar, es tener fe de que Él mañana pasado en algún determinado momento lo va a hacer. Miren, el papá de Juan el Bautista estuvo mucho tiempo orando para tener un hijo. Mucho tiempo orando. Dios te pido. Y oraba seguramente con fe, pero también esperaba el tiempo del Señor. Señor, te pido por un hijo para mí y con mi esposa, que Elizabeth y yo podamos tener, Zacarías se llamaba el papá, que Elizabeth y yo, Señor, podamos tener un hijo, ¿no? Y practicaban cada tanto. Y ella también oraba seguramente con él. Señor, te pido que Zacarías sea fértil, que Zacarías sea un hombre que realmente sea un papá lleno de hijos. Y era su oración juntos, en fe, pero también esperando la respuesta del Señor. Cuando se le aparece el ángel a Zacarías, Zacarías ya tenía como 70, 80 años, y su mujer también, bastante jovata me parece que era. Porque el ángel le dice, he oído tus oraciones, vas a tener un hijo. En su juventud oró, y oró con fe. Ahora el sacerdote estaba haciendo su trabajo. Y él dice la palabra de Dios como que le dice, ¿cómo va a ser esto? No le creyó. ¿Pero no estuviste orando hace mucho tiempo atrás por un hijo? Sí, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, mi mujer es bastante... Porque no creíste, le dijo el Señor, no vas a hablar hasta que tu hijo nazca. Mudo. Hermanos, si el viernes o el domingo de la semana que viene venimos mudos porque no le creímos a Dios. Estamos todos mudos porque algo pasó en el camino. Que podamos venir hablando el domingo y el viernes, sabiendo de que el Señor nos quiere utilizar para hacer proezas. Y va y le cuenta a su mujer y le dice, se me apareció el ángel y dijo que vamos a ser papá. Y bueno, esa mujer
centro de la vida, nace después Juan el Bautista. Pero, ¿saben una cosa? A veces hay gente que quiere decidir por nosotros cuando nosotros ya tenemos el llamado de Dios. Por eso uno tiene que creerle a Dios, no creerle a los demás. Si el Señor te dice esto es así y otro te dice así, créele a Dios por sobre todas las cosas. Yo creo en ustedes, pero creo más en Dios. Porque el Señor tiene la justa, Él sabe lo que va a pasar en 10 minutos. Usted y yo no. Y sabe, le invito a que usted pueda creer en el Señor todos los días. Que realmente Dios haga proezas, que la iglesia del Norte 728 viva por fe. Que vos puedas transformar en fe la vida de tu familia. Que esa sea tu misión. Y hasta que no veas transformada la vida de tu familia en el poder de Dios, hasta que lo veas eso, no desfallezcas. Yo te pido que sigas avanzando y cuando termines ahí sigas al lado, y cuando sigas al lado sigas a otro lado. Dice la palabra ahora de Dios que Él te va a utilizar en gran manera para hacer cosas extraordinarias. Solamente tenés que creer y ser un hombre y una mujer de fe. Hoy nombré a Estela, nombré a otros hermanos que trabajamos juntos. Y gracias a cada uno de ustedes por sumarse al equipo. Porque como equipo vamos a trastornar las naciones llevando el Evangelio de Jesucristo. Yo les dije el año pasado, alguien me dijo, che, pero dentro de tu iglesia hay gente de distintas iglesias, de distintos lugares. Así cualquiera abre una iglesia. Y yo le digo, ¿saben lo que? La iglesia de Norte 728, ayer hablamos con Néstor, parece la cueva de Adulam. ¿Saben lo que era la cueva de Adulam? David se había escapado porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Y él fue a vivir a una cueva cerca de Adulam, una ciudad.